¿Y por qué quiero que se vuelvan expertos en números? Muy sencillo. La inversión inmobiliaria es una inversión financiera y punto. Durante toda esta experiencia lo que hemos aprendido es que los números es el factor número uno y el factor más importante para decidir si una inversión inmobiliaria es buena o no. Empecemos con el ROI. ¿Qué significa ROI? Ahora, ¿cómo saber si el retorno sobre la inversión es bueno o es malo? Existen tres maneras de hacerlo. Ahora, para explicar un poco la TIR, pues imagínense que plantan un árbol de inversión. La TIR es como medir cuánto crece ese árbol cada año en promedio. En un año, después de recibir el valor total de las rentas y restarle todos los gastos. Así que les vamos a mostrar un Excel en donde comparamos una inversión inmobiliaria que nosotros desarrollamos. Veamos este ejemplo en Excel. Hoy vamos a quitar el miedo que tiene la mayor parte de la gente al invertir en bienes raíces. Y es hacer los números. Te va a enseñar tres variables básicas que debes entender al derecho y al revés para poder entender si una inversión inmobiliaria es buena o es mala. ¿Y por qué quiero que se vuelvan expertos en números? Muy sencillos. La inversión inmobiliaria es una inversión financiera y punto. No hay nada que hacer. Debe ser bueno haciendo los números. Así que te va a enseñar tres variables financieras fáciles de utilizar para que entiendas mejor las inversiones en bienes raíces. Bueno, pero primero, para los que no me conocen, mi nombre es Fabio Hoyos y llevo más de 8 años de experiencia invirtiendo en bienes raíces junto con mi socio Camilo Rodríguez. Con él hemos desarrollado más de 16 proyectos de bienes raíces que nos generan dinero mes tras mes. Durante toda esta experiencia lo que hemos aprendido es que los números es el factor número uno y el factor más importante para decidir si una inversión inmobiliaria es buena o no. Así que en este video te vamos a enseñar las tres variables más importantes para que aprendas a manejarlas. Y pues bien, invertir en bienes raíces no es invertir en un juego al azar. Básicamente es como tener un trébol. Y este trébol está compuesto de tres variables financieras importantes para obtener una propiedad altamente rentable una vez que hayas hecho la inversión. Pero todo se basa en hacer bien los números. Pero ojo, no te asustes con los términos técnicos. Nosotros te vamos a enseñar paso a paso y te vamos a explicar súper bien de qué se trata estas variables financieras. Empecemos con el ROI. ¿Qué significa ROI? ROI es el retorno sobre la inversión. Ahora, ¿cómo hacemos para entenderlo fácilmente? Pues imagínense que tienen una alcancía donde guardan sus ahorros. El ROI es como contar cuántas monedas extra tienes ahora comparado con las que pusiste al inicio. Es decir, si metiste 100 monedas y ahora tienes 150, el resultado final es que tu ROI es del 50%. ¿Por qué? Porque ganaste la mitad extra de lo que invertiste. Si ponemos esto en una fórmula, es una división muy sencilla. Básicamente, en el mundo real se calcula como ves en pantalla. El ROI se calcula restando los beneficios que obtienes de una inversión, incluyendo todos los beneficios que, por ejemplo, puedes encontrar en bienes raíces, tales como la renta y la valorización. Y le restas el valor total de la inversión, que dividido sobre la inversión y multiplicado por 100 te va a dar un porcentaje. Ese porcentaje se denomina ROI o retorno sobre la inversión. Por ejemplo, si invertiste 400 millones de pesos en una propiedad y después de un año generaste 448 millones de pesos, sumando la valorización en una venta más las rentas que pudiste obtener en ese año, pues vas a tener una ganancia de 48 millones de pesos. Si dividimos los 48 millones de pesos sobre el total de la inversión inicial, que fueron 400 millones de pesos, y lo multiplicamos por 100, obtenemos un retorno sobre la inversión de un 12%. Ahora, ¿cómo saber si el retorno sobre la inversión es bueno o es malo? Existen tres maneras de hacerlo. La primera, por supuesto que un retorno sobre la inversión de un año en bienes raíces debe estar por encima del valor de la inflación de cada país. La otra manera de saber si es o no una buena inversión es hacer un análisis en el sector y entender cuál es la dinámica
de rendimientos que están generando propiedades parecidas en ese sector en particular. Y la tercera manera de hacerlo es compararlo con otros tipos de inversión, como por ejemplo podrían ser los CDTs. Ahora pasemos a otra variable que es la TIR. Si ustedes se fijan, el ROI o retorno sobre la inversión solamente te da un análisis del total de los beneficios que se obtienen de una inversión inmobiliaria, restándolos sobre el valor total invertido durante todo el tiempo que tuviste la propiedad. Pero ¿qué pasa si esa propiedad la vas a tener varios años, que es lo que normalmente pasa en bienes raíces? Pues bien, habría que calcular una manera de generar una rentabilidad promedio para entender si esa propiedad es buena o no en caso de hacer una inversión inmobiliaria. Y para eso está la TIR. Ahora, para explicar un poco la TIR, pues imagínense que plantan un árbol de inversión. La TIR es como medir cuánto crece ese árbol cada año en promedio, teniendo en cuenta todas las frutas o ingresos que da durante su vida y el tamaño final del árbol, es decir, el valor de venta. Recuerden que los bienes raíces tienen dos tipos de ingresos principales. La primera es lo que genera en renta, que serían los frutos, y la segunda, lo que se valoriza en el tiempo, es decir, cuánto ha crecido este árbol y pues obviamente este árbol lo podemos vender a un mejor valor. No les voy a negar que esa fórmula es compleja y la verdad no la vamos a poner aquí para no asustarlos, pero no se preocupen que para eso existen calculadoras financieras. Lo más importante es entender lo que significa. Y para entenderlo lo vamos a ver con el siguiente ejemplo en particular. Pues bien, imagínense que ustedes tienen el siguiente negocio. En el negocio 1 les dicen, bueno, mira, hoy tengo 5 monedas para invertir y después de 5 años te voy a dar el doble de monedas, es decir, 10 monedas. Quiere decir que en el año 1, 2, 3 y 4 no obtengo ninguna rentabilidad, solamente la obtendría en el año 5, en el tiempo en el cual se duplicaría el capital o el valor de las monedas. Si calculamos el ROI o retorno sobre la inversión de este negocio, estaríamos hablando de un retorno sobre la inversión del 100%, es decir, duplicaríamos el capital. Ahora, imaginemos el segundo tipo de negocio, que sería el negocio 2. En este negocio en particular, cada año nos darían una moneda hasta el año 5, pero en el año 5, además de darnos la moneda que nos dan anualmente, nos retornan el capital de las 5 monedas que invertimos en el año 0. Si ustedes suman la cantidad de monedas que vamos a tener al final del año 5, van a ser las mismas monedas del negocio anterior, es decir, 10 monedas. Si calculamos el retorno sobre la inversión del negocio 2, obtenemos un retorno sobre la inversión del 100%. Sin embargo, la manera en la cual nos entregaron las monedas son completamente diferentes. Es decir, los flujos en los cuales nos entregaron las monedas fueron muy distintas en ambos casos, a pesar de obtener el mismo retorno sobre la inversión. Ahora bien, ¿qué es la TIR? La TIR es un rendimiento promedio que se obtuvo de ese flujo a lo largo de los 5 años. Ahora, ¿para qué sirve la TIR? Básicamente, la TIR nos sirve para entender cuál es el rendimiento promedio de un flujo de efectivo. Claro, como los bienes raíces, básicamente se trata de obtener ingresos a través del tiempo, debemos cuantificarlo con esta variable financiera. Ahora, ¿cómo se calcula? Lo vamos a ver. Realmente es muy sencillo. Para poder realizarlo, vamos a utilizar un Excel en donde vamos a colocar en el año 0 o en el primer año de inversión, y volviendo al ejemplo de las monedas, colocar el valor de la inversión en negativo. Y vamos a proyectar o vamos a colocar el flujo de caja estimado o el flujo de caja que yo obtuve en cualquier inversión inmobiliaria y que obtuve año tras año. Entonces, por ejemplo, en el negocio número 1, en los primeros 4 años me entregaron 0 monedas en cada año. Y en el año quinto me entregan
la inversión, que fueron 5, y las 5 monedas para duplicar el capital. Para realizar el cálculo, simplemente escribo en Excel igual la letra T y R de TIR y entre paréntesis colocamos desde el valor negativo, que es la inversión, hasta el último año en el cual estamos recibiendo ese flujo de efectivo o ese flujo de caja que aparece en pantalla. Ahora, veamos los resultados. En el negocio 1 tenemos en el primer año, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, 0 monedas y las 10 monedas en el año quinto. Es decir, tenemos un TIR del 15%. Efectivamente, nos duplicaron el capital en el año quinto. Eso suena muy bien, pero ¿cuál es la realidad? También tenemos que ver de qué se trata el valor del dinero en el tiempo. Claro, entre más rápido yo tenga el dinero en el bolsillo, pues más fácil puedo hacer otro tipo de negocios. Y esta variable financiera básicamente me lo va a explicar de manera numérica. Así que en el segundo negocio, en los 4 primeros años me entregaron una moneda por cada año. En el quinto año me devuelven el capital, es decir, las 5 monedas, pero me regalan una moneda de ese año como parte del rendimiento en el año 5. Cuando realizamos el cálculo de la TIR en el Excel, nos da un retorno sobre la inversión del 20%. Ahora, ¿cuál de los dos negocios es más rentable? Pues matemáticamente y de acuerdo a lo que nos indica la TIR, es el segundo. ¿Por qué? Porque nos entregan más rápidamente los rendimientos a través de un flujo de caja anual. Ahora, ¿cómo saber si una TIR es buena o no? Y eso va a depender del país donde te encuentres. Ahora, en Colombia, si tienes una TIR entre el 10 al 15%, estamos hablando de que tenemos una inversión bastante buena. En promedio está por encima de los índices de inflación y muy por encima de los promedios de CDT que se pueden generar o se pudieron generar en Colombia a través de varios años. Si estás por encima del 15%, te enfrentas ante un negocio excelente. Y si finalmente tienes una TIR por debajo del 8%, no se trata de un buen negocio. ¿Por qué? Porque no te está entregando un rendimiento promedio que incluso podría estar por debajo del promedio de la inflación, por ejemplo, en Colombia. Ahora, imagínense que su propiedad es como tener un empleado. El cap rate es como medir qué tan eficiente es ese empleado en generar ingresos comparado con lo que le costó contratarlo. La fórmula es muy sencilla. Básicamente lo que tienes que calcular es el ingreso neto operativo anual. ¿Qué es el ingreso neto operativo anual? Pues básicamente son todos los ingresos netos que llegan a tu bolsillo en un año después de recibir el valor total de las rentas y restarle todos los gastos. ¿Cuáles gastos son los que se tienen en un bien raíz que producen rentas? Pues bien, están los gastos de administración, el predial, los mantenimientos, etcétera, etcétera. Y ese valor lo divides sobre el valor de la propiedad y lo multiplicas por 100 para obtener un porcentaje. Ahora, ya sabiendo esto, ahora sí hagamos un ejemplo para entender mejor el cap rate. Si tienes una propiedad comercial, por ejemplo en Cali, que genera 120 millones de pesos al año de ingreso neto, recuerden, ya se le descontó todos los gastos y el valor de la propiedad es de 1.500 millones de pesos, es decir, el valor de compra de la propiedad. El cap rate sería dividir los 120 millones de pesos sobre los 1.500 millones de pesos del precio de compra y lo multiplicas por 100. Obtienes un cap rate del 8%. Esto significa que tu empleado inmobiliario te está generando un 8% de su valor cada año. En otras palabras, se paga a sí mismo en 12.5 años. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? Bueno, ya vamos a entrar a la práctica. Así que les vamos a mostrar un Excel en donde comparamos una inversión inmobiliaria que nosotros desarrollamos y se la vendimos a un inversionista comparado, por ejemplo, con el rendimiento de los CDTs que ha tenido en los últimos 4 o 5 años. Así que veamos este ejemplo en Excel. Bueno, aquí estamos comparando un proyecto inmobiliario
que vendimos aproximadamente en el año 2020-2019. Fue una propiedad que se vendió en 630 millones de pesos y esa propiedad ha generado unos flujos de renta desde el año 2020 hasta el año 2024, en donde se realizó una venta. Ahora, en el año 2020, el ingreso neto operativo que dejó de la suma de todas las rentas de ese año, restándole todos los gastos de este año, fue de 54 millones. En el año 2021, 22, 23 y hasta el año 2024, cada una de esas rentas fueron aumentándose aproximadamente a ritmo de IPC. Y en el año 2024, esta propiedad se vende en 800 millones de pesos y deja un ingreso neto operativo de 72 millones de pesos. Si calculamos los beneficios, debemos sumar todos los ingresos netos operativos que dejaron durante todos los años, sumado al valor de venta. Eso nos da un beneficio total en estos 5 años de 1.100 millones de pesos aproximadamente. Ahora, si vemos, el rendimiento anual aproximado es del 9% y al final nos deja un rendimiento del 138% cuando se realiza la venta. Sin embargo, si utilizamos las tres variables financieras, el cap rate, ROI y TIR, pues nos hace mucho más fácil entender el comportamiento de esta propiedad. Recordemos que, por ejemplo, el cap rate nos muestra el rendimiento de las rentas de la propiedad por año basados en el precio de compra o en el valor de la inversión de 630 millones de pesos. El cap rate en el año 1 es del 8.6% y a medida que las rentas van aumentando de valor conforme el IPC, hasta el año 2024 este mismo subió a un valor del 11.4%. Quiere decir que la plata en rentas que genera esa propiedad es del 11.4% en el año 2024. Si calculamos el ROI o retorno sobre la inversión, lo que hacemos es sumar todos los beneficios, en este caso ya lo tenemos acá, los 1.105 millones de pesos, restados al valor de la inversión sobre la inversión, lo cual nos genera un retorno sobre la inversión del 75.3%. Y calculando los ingresos por flujo que se obtienen en esta propiedad, que en el año 2020, que fueron exclusivamente en rentas, y hasta el año 2023, que ascienden a 66 millones de pesos, y teniendo en cuenta la venta en el año 2024 de 800 millones de pesos más los 72 millones de pesos que generan renta, nos deja un TIR del 13.60% en promedio desde el año 2020 hasta el año 2024. Ahora, resulta que este inversionista tenía los 630 millones de pesos metidos en un CDT en ese año de compra de la propiedad. Se hizo un análisis para entender un poco y hacer un comparativo de cuál fue mejor inversión. Muy seguramente en estos momentos todavía los CDTs siguen teniendo unas buenas rentabilidades, pues seguramente muchos dirán, no, es que es mejor meter la plata en un CDT que en una propiedad raíz porque en estos momentos los CDTs están muy buenos. Pues bien, les recuerdo que los CDTs nunca estuvieron ni se mantienen con altas rentabilidades. Son variables y básicamente copian la inflación o el valor de la inflación que se obtiene en cada país año tras año. Así que si este señor o este inversionista hubiera metido la inversión de 630 millones de pesos, en el año 1 hubiera obtenido un rendimiento del 36% basado en el rendimiento anual promedio de un CDT del 6% en el año 2020. En el año 2023 del 84.7%, es decir, hubiera tenido un mayor rendimiento, cerca del 14%, que fue, digamos, el rendimiento promedio que se obtuvo el año pasado cuando los CDTs estuvieron en su máximo auge de rentabilidad. Y hoy por hoy la rentabilidad está alrededor del 9%. Teniendo en cuenta este flujo de
ingresos, ¿cierto?, del CDT, que básicamente son los rendimientos que producirían años tras año, y asumiendo que se vuelven y se reinvierten los 630 millones de pesos iniciales, se obtiene un beneficio total desde el año 2019-2020 al año 2024 de 896 millones de pesos. Es decir, 630 se volvieron 896. Y en el caso de la propiedad, 630 millones de pesos se volvieron 1.105 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el ROI o retorno sobre la inversión del CDT? Fue del 42.2%. Básicamente, a los beneficios se le resta la inversión dividido sobre la inversión, nos da un rendimiento del ROI del 42.2%. Y la tasa interna de retorno, que básicamente refleja el promedio del rendimiento de este flujo durante estos 5 años, fue del 8.25%. Como podemos ver, al ver este negocio de bienes raíces a lo largo de los años, obtenemos que es una mejor inversión comparada, por ejemplo, con tener la plata metida en un banco. Bueno, y ya para despedirnos, recapitulemos en 30 segundos. ROI es tu contador de monedas, te dice cuánto has ganado en total de una inversión. El TIR o tasa interna de retorno es tu medidor de crecimiento del árbol de inversión, te muestra el crecimiento promedio anual de tu inversión. Y el cap rate es tu medidor de eficiencia, te indica qué tan bien trabaja tu propiedad para ti, exclusivamente para negocios en renta. Recuerden, siempre tener presente hacer comparaciones con otro tipo de propiedades en el sector donde está su inversión, en fijarse mucho en las tendencias del mercado y en rectificar números cada vez que hagan una fórmula. ¿Les gustó el contenido? Entonces no te quedes allí. Dale clic en me gusta y activa la campanita para obtener más videos como este. Nos vemos. Chao. Si quieres empezar tu negocio inmobiliario desde ya, acompañado por nosotros y por nuestro equipo de expertos, y si quieres aprender a vivir de los bienes raíces, no solo desde un modelo de negocio, sino desde el modelo ideal para ti, que se ajuste a tu experiencia y lo que ahora tienes en tu bolsillo, dale clic aquí mismo en pantalla. Vas a entrar a una clase completamente gratuita, donde te vamos a explicar paso a paso nuestro método, que nos ha dado resultados desde hace más de una década. Da clic ahora. La clase es completamente gratis y puedes agendarte para hablar directamente con nuestros asesores. ¿Listo para cambiar tu vida financiera? Entra ya a la clase dando clic en la descripción de este video. Nos vemos adentro.